Bueno, señores, vamos a comenzar la guía que les enviaron en la escuela militar sobre ejercicios de movimiento parabólico, que es materia que les va a entrar en su prueba del día martes. Recuerde que si están viendo esta saga de videos y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, comenta, dale dedito arriba, porque tú ya sabes que todo eso ayuda a que el canal continúe y sigamos creciendo en esta comunidad y así yo les pueda seguir compartiendo mis conocimientos. Entonces comencemos con el ejercicio 1. Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate con una rapidez inicial de 37 metros partido por segundo. Entonces ustedes aquí van a poner inmediatamente velocidad inicial es igual a 37 metros partido por segundo. Es importante que todos los datos que tenga el enunciado los coloquen aparte porque así no tienen que estar releyendo el enunciado varias veces, lo cual les va a quitar tiempo. Con un ángulo de lanzamiento de 53,1 grados. Entonces van a tener un ángulo de 53,1 grados. En un lugar donde la aceleración debido a la gravedad es de 9,8. Entonces la gravedad nos dicen que vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Muy importante que coloquen las unidades en las cuales están medidas para que corroboren que en metros, segundo, segundo. Porque si hubiera alguna unidad que estuviera alguna magnitud que estuviera en otra unidad, tienen que igualar todas las unidades para que puedan aplicar estas fórmulas. Entonces nos piden calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad en el tiempo 2 segundos. Entonces primero vamos a calcular la posición de la pelota. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces ustedes van a recurrir a ese lindo y hermoso formulario que yo les estoy compartiendo. Si aún no lo tienes, déjame acá abajo en el buzón de los comentarios. Profe, compártame el formulario. Les envío un link para que puedan descargarlo. Un alumno me dijo que la fórmula de la página 2 no las han pasado en clases, con las cuales desarrollé muchos de la ayudantía 4, de la ayudantía 4, así que ahora vamos a trabajar solamente con las fórmulas que están en la primera página. Ojalá los que tengan este formulario, el profesor les permite usarlos durante la prueba, porque así van a poder ocupar estas fórmulas que están en la página 2, que son casi directas. Entonces vamos a calcular la posición de la pelota en X. Y nos vamos a nuestro lindo y hermoso formulario y nos dicen que el movimiento en el eje vertical y nos vamos posición en el eje horizontal en función del tiempo. Entonces yo voy a decir que la posición de X en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo. Por ende, la posición a los 2 segundos va a ser igual a la velocidad de salida, es 37. Por el coseno de 53,1, coseno de 53,1 por el tiempo que son 2 segundos. Por ende, la posición a los 2 segundos de X, vamos, y yo esto lo meto a la calculadora y me va a indicar que va a estar en 44,43. 44,43 metros con respecto a X. Ahora vamos a calcular la posición con respecto a Y. Entonces voy a decir Y en función del tiempo va a ser igual a, y eso está en movimiento en el eje vertical. Y se fijan, dice velocidad vertical, posición vertical en función del tiempo. Eso nos dice que es la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y reemplazamos los valores, dice que Y en función del tiempo, o sea, a los 2 segundos, va a ser igual a 37 por el seno de 53,1 por 2, porque son a los 2 segundos, menos un medio de la gravedad, que nos dicen que es 9,8, por el tiempo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Y eso, si yo lo meto a la calculadora, me hace que la posición en el eje Y a los 2 segundos va a ser de 39,6 metros. ¿Ok? Y ahí tenemos la posición de la pelota a los 2 segundos, tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahora vamos a calcular la magnitud y dirección de su velocidad a los 2 segundos. Entonces calculemos la magnitud de la velocidad en el eje X. Yo voy a decir que la velocidad en el eje X, y esta magnitud va a ser constante en todo el recorrido, no va a variar de acuerdo al tiempo, ya que estamos despreciando el roce del aire. Va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo.
Por ende, la velocidad en X, el vector velocidad en X va a ser 37 por el coseno de 53,1. Por ende, si yo meto todo eso a la calculadora, me va a dar que la velocidad en el vector X, todo el recorrido del balón, va a valer 22,2 metros partido por segundo. Ahora vamos a ver la velocidad en el vector Y. Y la fórmula está abajo, dice velocidad en el vertical en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a cómo va avanzando el balón, la velocidad en el vector Y primero va a ir disminuyendo, cada vez va a ir siendo más pequeña, hasta que cuando esté en la parte más alta, que va a valer 0, y después va a ser negativa esa velocidad, y a medida que vaya bajando el balón, esta velocidad va a ir creciendo, ¿ya? Por ende, ¿qué nos dice acá? Que va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Por ende, la velocidad en I va a ser igual a 37 por el seno de 53,1 menos 9,8 por 2. Por ende, me dice que la velocidad en I, y vamos a meter esto en la calculadora, vamos a decir seno de 53,1 igual por 37 igual menos, abro paréntesis, 9,8 por 2, y eso me arroja 9,988. Por ende, redondeémoslo a 10. Vamos a decir que esto vale 10 metros partido por segundo. ¿Por qué lo redondeo? Porque es más bonito. Entonces tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Ahora, si nosotros nos fijamos que la velocidad en Y es positiva, ¿eso qué quiere decir? Que esa velocidad, por ejemplo, este es el movimiento parabólico que realiza la pelota, aquí estamos en la parte más alta donde la velocidad en Y vale 0, se encuentra de la mitad hacia atrás, porque el vector Y es positivo, o sea, esa velocidad va hacia arriba y va siendo positiva. Si esa velocidad fuese negativa, ¿qué quiere decir? Que el proyectil ya pasó la mitad y va hacia abajo, porque ahí el vector velocidad en Y sería hacia abajo, ¿ya? Es importante que reconozcan eso porque en algunos casos les va a dar que la velocidad en Y es positiva, en otros casos que es negativa, y eso simplemente va a ser positiva, aún no pasa la mitad del proyectil, no llega a la parte más alta, negativa, pasó ya a la parte más alta y va en descenso. Esa es la diferencia del signo. Entonces calculemos su velocidad. Nos dicen que tenemos una velocidad en X, que es ese vector, y nos dicen que tenemos una velocidad en Y, que va a ser ese vector, y nos están pidiendo encontrar el vector resultante, que en este caso sería S. ¿Ok? Por ende, aquí tenemos que este de aquí vale 22,2 y este vale 10. Y si se fijan, esto es simplemente un Pitágoras. Por ende, aquí yo voy a decir que el módulo de la velocidad, que va a ser este de aquí, la hipotenusa, va a ser igual a 22,2 al cuadrado más 10 al cuadrado, y eso en raíz. Eso me va a indicar que el módulo de la velocidad o el vector velocidad es de 24,35. 24,35 metros partido por segundo. Y ahí tenemos la velocidad, la magnitud de la velocidad en 2 segundos. Ahora, para poder sacar la dirección, ¿yo qué voy a aplicar? Yo lo que quiero buscar este ángulo de aquí. Tengo cateto opuesto, tengo cateto adyacente. Tangente a la menos 1 del vector Y, que en este caso va a ser 10, dividido por el vector X, que va a ser 22,2. Importante cuando metan estos datos en la calculadora, fíjense que esté en deg y no en radianes, porque si está en radianes les va a dar otro valor. Si lo tienen en radianes, tienen que irse a mode de la calculadora, apretar, 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 hasta que le aparezca deg, rag y otra cosa más, y tienen que irse a deg. Entonces van a hacer shift, tangente, abro paréntesis, 10 dividido en 22,2, cierro paréntesis, y eso me va a entregar que el ángulo de dirección de este individuo es de 24,25 grados. 24,25 grados. Ya, ahora, como el vector Y es positivo, la velocidad del vector Y es positivo, esos son 24,25 grados sobre la horizontal. ¿Ya? Sobre la horizontal. Ahora, ¿por qué indico esto? Porque si el balón
hubiese pasado la partícula, el proyectil, hubiera pasado la mitad y fuera en descenso, esta velocidad en el vector y sería negativa. Entonces en ese caso sería los grados bajo la horizontal, ¿ya? Esta es la horizontal. En este caso el vector que estoy buscando está ahí arriba y esta sería la dirección que estoy indicando. Pero si la partícula está de la mitad hacia acá abajo, el ángulo que voy a encontrar va a ser este de aquí abajo, va a ser ese beta. Por eso es importante que especifiquen sobre la horizontal o bajo la horizontal. Ya no se les vaya a ir ese detalle porque serían perder puntos innecesarios. Vamos por la letra B, de vaca grande. Letra B dice, determine cuando la pelota alcanza el punto más alto y su altura en H. Ya, entonces, determine cuándo, sea el tiempo. O sea, yo voy a estar esto de aquí y cuando está aquí arriba. Aquí arriba, en el punto más alto, yo sé que la velocidad en el vector y es igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, tengo aquí la fórmula que dice velocidad vertical en función del tiempo. Velocidad en ese punto es 0, tengo la velocidad inicial, tengo el ángulo, tengo la gravedad, me falta el tiempo, con eso voy a indicar en qué tiempo está ahí. Por ende, yo voy a aplicar la fórmula que dice velocidad en I en función del tiempo va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Ya. Ustedes si tienen esta linda y hermoso formulario que yo les compartí, se van a fijar que en la parte de al lado dice aparece el tiempo, vuelo, altura máxima, llegar y meter datos. Pero como no sé si esas fórmulas pueden ocupar, voy a desarrollarlas con las que sí estoy seguro que les ha pasado. Entonces, velocidad en I vale 0, así que va a ser 0. Es igual a la velocidad inicial, que es 37, por el seno del ángulo, que es 53,1, menos 9,8 t. Ahora ese 9,8 es negativo, lo paso por el otro lado, me queda 9,8 t es igual a 37 por el seno de 53,1, ¿ya? Este 9,8 está multiplicando, va a estar dividiendo, por ende me va a indicar que el tiempo, cuando llega ahí arriba, va a ser de 3,02 segundos, ¿ya? El tiempo aquí arriba es de 3,02 segundos. Si el tiempo aquí arriba, el tiempo máximo es de 3,02 segundos, o sea, el tiempo que desde que se lanzó hasta llegar a la altura máxima de 3,02 segundos, desde este punto más alto hasta que vuelva a caer al suelo, también es de 3,02 segundos. O sea, aquí abajo llegó a las 6,04 segundos. Ya, ese dato dejémoslo ahí guardadito porque después lo vamos a ocupar. Y dice, y su altura en ese punto. Entonces, fíjense acá que dice posición vertical en función del tiempo. Entonces, voy a decir que I, la posición en I, en función del tiempo, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿ya? Por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo reemplazo y digo AI en función del tiempo va a ser igual a 37 seno de 53,1 por el tiempo, que es 3,02 menos 9,8 dividido en 2 es 4,9 por el tiempo al cuadrado, que es 3,02 al cuadrado. Se me acabó, voy a mover la pizarra para acá, por el 3,02 al cuadrado. Voy a dejarlo como t al cuadrado para no rayar el margen. Si yo meto todo esto en la calculadora, me va a indicar que el I en función del tiempo, cuando estamos a los 3,02 segundos, es de 44,7 metros. Entonces, esa es la altura máxima que va a alcanzar nuestro balón. ¿Ok? 44,7 metros. Ya tenemos lista la letra B, vamos por la C, donde nos dice obtenga el alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Voy a borrar esto. Y ahí nos están pidiendo el alcance en X, ¿ya? Y si se fijan, en la parte de arriba, donde dice movimiento en el eje horizontal, tenemos una fórmula que dice posición en el eje horizontal, o sea, X en función del tiempo. Que esa fórmula es velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el tiempo. Y el tiempo acá es 6,04 porque es cuando cayó el balón. Por ende me va a quedar que
X en función del tiempo va a ser igual a 37 por el coseno de 53,1 por 6,04. Y eso me va a dar que el balón va a caer a los 134,1 metros. Y ahí tenemos cuánto se demora el balón, cuánto recorrió el balón hasta que cae al suelo. Ahora, es importante cuando ustedes vean el video, vean cómo se desarrolla, después ustedes traten de hacerlo solo y ver y después corroborar si les dio los mismos resultados. Si no le da los mismos, obviamente ver qué diferencia de pasos hay y puede que haya un alcance de decimales. Por ejemplo, a alguien le puede dar 133,97. Eso es casi lo mismo. Eso va a ser netamente cuántos decimales ocupaste en la calculadora. Así que ahora vamos por el ejercicio número 2. Este ejercicio 2 es hermoso, ¿ya? Es muy lindo. Dice, un acróbata intenta saltar un río en motocicleta. Yo diría que este ejercicio es de prueba, ¿ya? Es de prueba este ejercicio. Y si tú opinas lo mismo, no se olvide dejar un comentario y decir, yo también creo que el ejercicio 2 es como un ejercicio que yo pondría en una prueba. Y si no lo crees, también deja el comentario de no, yo no lo creo, ¿ya? Y el comentario me sirve para que el canal siga creciendo. La rampa de despegue está inclinada a 53 grados. Entonces dicen que el ángulo es igual a 53 grados. El río tiene 40 metros de largo, 40 metros de ancho, perdón. Entonces la distancia en X es igual a 40 metros, ¿ya? De ancho. Y la ribera está 15 metros más bajo del tope de la rampa. O sea, la rampa está aquí y este viejo está abajo 15. O sea, si yo paré al individuo en este punto a mirar, la distancia en Y desde donde debe caer sería menos 15 metros, ¿ya? Porque está bajo el observador. Y el río está 100 metros más abajo de la rampa. O sea, la distancia en Y del río es de menos 100 metros. Puede despreciarse la resistencia al aire, ya, perfecto. Dice, ¿qué rapidez necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera? O sea, ¿qué rapidez con qué debe despegar para que el tipo llegue justo a ese punto? O sea, el 40, menos 15. Entonces, generalmente en eso yo voy a necesitar saber el tiempo que le va a tomar llegar acá, cubrir esta distancia, llegar a este punto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El X, generalmente siempre necesito buscar el tiempo. El X en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que es la que no tengo, por el coseno del ángulo, por el tiempo, que tampoco lo tengo. O sea, aquí me quedó una ecuación y dos incógnitas. No se puede resolver. Por ende, también voy a ocupar la fórmula que dice que Y, en función del tiempo, el Y lo tengo, que es menos 15, es igual a la velocidad inicial, que es la que estoy buscando, por el seno del ángulo, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si se fijan, ese tiempo de aquí, del X, es el mismo tiempo del Y. Y esa velocidad inicial de la fórmula de X es la misma velocidad inicial de la fórmula de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo ahora dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso sí se puede resolver. Ya, el semestre pasado cuando vieron sistema de ecuaciones, había una manera en que yo a una ecuación la despejaba, la igualaba, despejaba una incógnita y después esa incógnita la reemplazaba en la otra. En este tipo de ecuaciones se usa eso. Entonces, por ejemplo, el X nosotros sabemos que vale 40. ¿Eso qué quiere decir? Que hacer 40 va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 53 grados. Y el coseno de 53 grados me da 0,6. Ya, coloquemos aquí 0,6. 0,6. Por el tiempo que tampoco lo tengo. Entonces lo voy a dejar todo en función del tiempo, poniendo decir que el tiempo va a ser igual a 40 dividido en 0,6 BO. ¿Ya? Y voy a dejarlo expresado, no lo voy a trabajar eso. Ahora también podría dejarlo como coseno 53 grados. Nadie te dice nada, pero en este caso lo vamos a trabajar para que quede un número más bonito. Y ahora vamos con el I. El I nos dice que está a menos 15, así que yo voy a decir menos 15 es igual a la velocidad inicial, que no la conozco, por el seno de 53. Y seno 53 nos vamos a aproximar a 0,8, ¿ya? Por 0,8 t.
T no lo conozco, pero ya sé que T es 40. O sea, este T de aquí lo vamos a reemplazar en esta fórmula acá. 40 dividido en 0,6 por la velocidad inicial. Menos un medio de la gravedad. 9,8 dividido en 2, ya sabemos que es 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo es 40 al cuadrado dividido en 0,6 al cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Estaba toda esta fracción elevada al cuadrado, metí los cuadrados hacia adentro para trabajarlo de mejor manera. Ahora, ¿qué puedo simplificar? Esta velocidad inicial se va con esta velocidad inicial de acá, por ende me va a quedar menos 15 es igual a... Y voy a trabajar con esto. Voy a decir 0,8 por 40 dividido en 0,6, eso me da 53,33. 53,3. Dejémoslo en 53,3. Menos. Y aquí a este lado de acá, ¿qué voy a dejar? 4,9 por 40 al cuadrado. 40 al cuadrado dividido en 0,6 al cuadrado. Dividido en 0,6 al cuadrado. Eso me entrega 21.777,78 dividido en la velocidad inicial al cuadrado. Y se fijan, ahora me quedó una ecuación con una sola incógnita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este que es negativo lo paso a la izquierda y este que es negativo lo paso a la derecha. O sea, este se va para allá y este se va para el otro lado. ¿Para qué? Para eliminar los negativos. Por ende me va a quedar 21.777,78 dividido en la velocidad inicial al cuadrado es igual a 53,3 más 15. Porque el 15 lo pasamos sumando. O sea, sería 53,3 más 15. Y eso me dice que es 68,3. 68,3. Ahora, TVO está dividiendo, lo va a estar multiplicando. Por ende me va a quedar 21.777,78 es igual a 68,3 de la velocidad inicial al cuadrado. 68,3 multiplicando pasa dividiendo. Por ende me va a quedar 21.777,78 dividido en 68,3 es igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y qué hago aquí? Extraigo raíz a ambos lados, realizo la división y me va a quedar 21.123.78 dividido en 68,3. Ya eso les traigo raíz y me va a indicar que la velocidad inicial de la moto para poder cruzar, velocidad inicial va a ser igual a 17,86 metros partido por segundo. Puede que haya una diferencia de decimales, porque como yo lo fui acotando inmediatamente, pero se va a aproximar a 17,86 metros partido por segundo, y esa es la rapidez que necesita la moto como mínimo para cruzar al otro lado. ¿Ok? Ya tenemos lista la letra A. Se veía difícil, pero si se fijan es un simple y sistema de ecuaciones. Vamos por la letra B. ¿Qué nos dice la letra B? Nos dice si su rapidez era solo la mitad del valor obtenido en A, ¿dónde cayó? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sé que si la velocidad es la mitad, el tipo no va a cruzar para el frente. Por ende, el tipo va a tirarse y se va a ir para abajo. Y va a caer en algún punto por aquí. Entonces yo quiero saber cuánto tiempo se demora en caer en el agua, ¿ya? Por ende, yo voy a calcular la velocidad media. Velocidad inicial media, que es lo que me están diciendo. Así que va a ser 17,86 dividido en 2. Eso va a ser 8,93. 8,93 metros partido por segundo, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a ver? Yo sé que va a caer aquí en lo menos 100, pero vamos a ver cuánto tiempo se va a demorar en caer. ¿Y para qué voy a ocupar esa fórmula? Voy a decir I en función del tiempo, que ese I lo tengo, que dicen que es menos 100, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo de salida, que es 53 grados, por el tiempo, que es el que no tengo, yo necesito saber cuánto tiempo va a llegar ahí, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y procedemos a reemplazar. El I me dicen, voy a cambiar de color. Esta velocidad que abajo la voy a borrar. El I me dicen que es menos 100.
es igual a la velocidad inicial, que en este caso va a ser 8,93, por el seno de 53, que es 0,8 por 0,8, t, menos un medio de la gravedad, 4,9, por t al cuadrado. Entonces, este cuadrado está negativo, lo pasan para el otro lado para que quede positivo, por ende me queda que es 4,9 t cuadrado. Este t es positivo queda negativo y voy a hacer al tiro la multiplicación, voy a decir 0,8 por 8,93 y eso me va a entregar 7,14t. 7,14t menos 100 y eso es igual a 0. Entonces aquí tenemos una linda y hermosa fórmula cuadrática en la cual ustedes recordarán, que yo sé que ustedes lo recuerdan del semestre pasado, donde ocupaban la vieja confiable, donde dicen que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, donde a en este caso es el que acompaña al t cuadrado, que es 4,9, el b es el 7,14 negativo y el c es igual a menos 100. Entonces digo menos b, o sea 7,14 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 7,14 al cuadrado. Lo pongo positivo porque ese cuadrado va a eliminarse el negativo, menos 4 por a, y el a vale 4,9 por c, el c vale menos 100, así que menos por menos da más 100, dividido en 2a, o sea 2 por 4,9, eso me va a dar 9,8. Desarrollo lo que está dentro de la raíz y yo voy a decir que eso va a ser 7,14 más menos, y desarrollamos la raíz que me dice 7,14 al cuadrado, más, ahora paréntesis, 4 por 4,9 por 100, eso me dice que es 2010,97, extraigo la raíz y eso me dice que es 44,84. 44,84. Recuerden que dependiendo de la cantidad de decimales que usen, va a ser la respuesta, pero siempre van a ser aproximados. Y esto me va a entregar dos tiempos. Tiempo 1 vamos a ocupar el que es con suma. Así que voy a decir 7,14 más 44,84 dividido en 9,8 me dice que es 5,3 segundos. 5,3 segundos. Tiempo 1, o sea, la moto se demora 5,3 segundos en caer al agua. Y el tiempo 2 es igual a 7,14 menos 44,84 dividido en 9,8 me entrega un tiempo negativo de 3,85 menos 3,85 segundos. No olvidar usar los apellidos de las unidades porque se van a perder el puntaje. Ya, en este universo donde nosotros vivimos, esos tiempos negativos no existen. Así que esa no se ocupa y solamente vamos a ocupar el positivo que dice 5,3 segundos. O sea, si su rapidez era 8,93, ¿dónde cayó? Va a caer acá abajo a los 5,3 segundos, pero yo necesito saber el X. Entonces vamos a ocupar la fórmula del X en función del tiempo. Así que voy a borrar esto menos el tiempo. Y voy a decir, el X en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por su tiempo. Por ende, el X en función del tiempo va a ser, la velocidad de salida en este caso es 8,93. 8,93. Por el coseno del ángulo. El coseno de 53 me da 0,6 por 0,6. Por el tiempo, 5,3 segundos. Entonces digo, X en función del tiempo va a ser igual a 8,93 por 0,6 por 5,3. Eso quiere decir que va a caer a los 28,4 metros. 28,4 metros. O sea, a los 28,4 metros, desde aquí hasta acá, va a caer la moto. 28,4 metros. Y ahí tenemos lista este ejercicio 2. Que yo digo que podrían meterlo a la playa. Yo lo pondría porque te obliga a ocupar harto conocimiento. Así que vamos por el siguiente ejercicio.
Vamos por el ejercicio 3. Dice, la velocidad de salida de un fusil de largo alcance situado en A, o sea, está en este punto de acá, es de 360 metros partido por segundo. Determinar los dos ángulos de elevación, el ángulo de elevación, que permiten al proyectil alcanzar el blanco en B, o sea, en este punto de acá, ¿ya? De la montaña. ¿Por qué van a existir dos ángulos de elevación? Por ejemplo, va a existir este ángulo que va a ir directo y va a chocar allá. Y también puede existir otro ángulo de elevación que va a ir aquí, llega a su punto máximo, va a empezar a caer y cuando cae, cae ese punto. Por eso hay dos ángulos de elevación, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos como siempre. Nos dicen que la velocidad de salida es igual a 360 metros partido por segundo. Nos piden el ángulo, que no lo conocemos, el ángulo es nuestra incógnita. Y si se fijan, el objetivo está a 5 kilómetros en X, o sea, la distancia en X es igual a 5.000 metros. Recuerden que hay que unificar todas las unidades. Y la distancia en Y son 1.500 metros. ¿Ok? Entonces, lo primero, como hemos hecho trabajado hasta el minuto, tenemos dos incógnitas. Tenemos el ángulo de nuestra incógnita y el tiempo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a calcular cuánto tiempo se va a demorar en X. Entonces, vamos a decir que en X, en función del tiempo, va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo, que es nuestra incógnita, por el tiempo. Y tenemos la ecuación en Y en función del tiempo, que nos va a decir que Y, obviamente también lo conocemos, que 1500 es la velocidad de salida por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y lo mismo que en el ejercicio anterior, dos ecuaciones, dos incógnitas se puede resolver. Entonces, la posición en X van a ser 5.000, 5 lucrecias. Va a ser igual a la velocidad de salida, que en este caso son 360, por el coseno del ángulo, por el tiempo. Y nuestra incógnita es tiempo y coseno del ángulo. Entonces, o el ángulo. Entonces vamos a dejar todo en función de t, por ende nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a 5.000 dividido en 360 por el coseno del ángulo. Y aquí tenemos nuestro valor de tiempo, que va a ser reemplazado en la ecuación 2, que nos dicen y en función del tiempo es 1500. Voy a escribirlo con otro color. 1500 va a ser igual a la velocidad de salida, que sabemos que es 360, por el seno del ángulo, por el tiempo. Pero el tiempo en este caso es 5.000 dividido en 360 por el coseno del ángulo, menos un medio de la gravedad, que ya sabemos que es 4,9, por el tiempo al cuadrado. Vamos a correr esto un poquito para el lado, para acá, que va a ser 5.000 al cuadrado, dividido en 360 al cuadrado por el coseno del ángulo, y esto también al cuadrado. Por ende, aquí vamos a trabajar un poquito esto. Va a quedar 1500 es igual a... Y tengo 360 con 360, chao, chao, para la casa. Me va a quedar seno de alfa partido por coseno de alfa, y todo esto por 5.000. Menos, y trabajamos con esto, me va a quedar 4.9 por 5.000 al cuadrado, dividido en 360 al cuadrado. Y eso me va a dar 945,22. 945,22 dividido en coseno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Entonces aquí, si se fijan, tengo seno del ángulo, coseno del ángulo, coseno del ángulo. Tengo seno, coseno. Sabemos que seno partido por coseno es tangente. Eso lo hemos visto de los semestres pasados. Entonces esto me va a quedar como 1500. Lo voy a escribir acá. 1500 es igual a la tangente del ángulo por 5.000 menos 945,22
22. Ahora, ¿qué hago con este coseno al cuadrado? Ya, esto no sé si se lo recordarán, pero coseno al cuadrado del ángulo, cos 1 partido por coseno al cuadrado del ángulo, eso es igual a secante al cuadrado del ángulo. Y la secante yo la puedo expresar como 1 más tangente al cuadrado del ángulo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el coseno 1 partido por coseno al cuadrado lo puedo expresar como 1 más tangente del ángulo. O sea, esto quedaría como 1 más tangente del ángulo. Y se fijan que a tangente y tangente. Entonces aquí vamos a unificar un poquito esto. Me va a quedar 1500 es igual a 5000 por tangente del ángulo menos este 945 lo voy a meter para adentro, va a quedar 945,2 menos por más es menos 945,22, aquí me falta un 2, tangente cuadrado del ángulo. Ahora este tangente cuadrado negativo no va a pasar por otro lado para que quede positivo, así que me va a quedar 945,22 tangente cuadrado del ángulo. Este es positivo, pasa negativo, menos 5000 tangente del ángulo. Este 945 está negativo, pasa positivo y lo sumamos a los 1500, por ende va a quedar más 1500 más 945,22 va a quedar 2445,22. 2445,22 y esto queda igual a 0. Y si se fijan, esto es igual a una ecuación cuadrática. Y como lo hicimos recientemente, lo vamos a resolver por la vieja confiable, donde el A es el que acompaña a la tangente cuadrado, el B es el que acompaña a la tangente y el C el que está solito. Voy a pegar una borrada a esto y vamos a avanzar. Entonces, vamos a decir que A es igual a 945,22. B es igual a menos 5000 y C es igual a 2445,22. ¿Ok? Entonces voy a eliminar esto, voy a borrar esta ecuación que tenemos aquí abajo para que no nos esté estorbando. Entonces la vieja confiable, porque nos dice menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Entonces, el b vale menos 5000 y es menos b, así que va a quedar 5000. Más menos la raíz cuadrada de 5000, como está el cuadrado, el signo que tenga va a dar lo mismo porque siempre va a ser positivo, menos 4 por a, y a vale 945,22. Por c, y c vale 2445,22, acá queda como resta. Dividido en 2a, dividido en 2 por 945,22. Entonces vamos a desarrollar ese raíz, por ende me va a quedar 5000 más menos, y esto lo meto a la calculadora. Y esa raíz al despejarla me va a quedar 3969,25. Dividido en 2 por, y calculemos inmediatamente eso, 2 por 945. Dividido en 1890,44. 1890,44. ¿Ya? Y aquí me va a entregar una tangente 1, que va a ser igual a, y vamos a ocupar la suma, vamos a decir 5000 más 3969,25 dividido en 1890,44, y eso me entrega un dato de 4,74. 4,74. ¿Ya? Y a esto le aplicamos tangente a la menos 1, que me va a entregar el ángulo, que va a ser igual a, estoy jugando ahora todos los decimales, shift tangente de la respuesta anterior, me va a decir que va a ser un ángulo de 78,09 grados. Y vamos por la tangente, la segunda tangente, por la tangente 2, que vamos a ocupar la resta, vamos a decir 5000 menos 3969,25 dividido en 1890,44, y eso me va a decir 0,54.
54. Aplicamos la tangente a la menos 1 y me va a entregar el ángulo que dice shift tangente a la respuesta anterior, o cuando todos los decimales, 28,6 grados. 28,6 grados. Y ahí tenemos los dos ángulos en los cuales ese fusilero va a poder pegarle al objetivo en B. Ahora, el de 28,6 grados obviamente es el ángulo más pequeño y el de 78,09 es el ángulo más amplio. Ahora, el ángulo más amplio, su nivel de caída va a estar por ahí, y en el ángulo más pequeño, su nivel de caída va a estar más lejos, ¿ok? Eso también va a ser una diferencia importante. Ambos tiros van a pasar por el mismo punto, pero su alcance a lo más lejos va a ir variando, ¿ya? Vamos por el siguiente ejercicio. Aquí tenemos unos bonus track que me los enviaron también, que de lo mismo, también vienen de la escuela militar. Dicen: problema número 1 de esta tarea. Un bombero a una distancia D de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde una manguera en un ángulo θ sobre la horizontal. Si la rapidez inicial del chorro es VI, ¿en qué altura H el agua golpea al edificio? Entonces, inmediatamente aquí tenemos que recordar que tenemos que calcular dos cosas. Esto va a quedar en función del tiempo, por así decirlo. Entonces vamos a decir, la distancia X en función del tiempo es igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo. Por ende, la distancia nos dicen que vale D. La distancia es D. Es igual a la velocidad de salida, es VI. Por el coseno del ángulo. Y el ángulo nos dicen que es θ por el tiempo, obviamente. Y aquí despejó el tiempo, como lo hemos hecho todo el rato, y nos dice que el tiempo va a quedar en función de la distancia dividido en la velocidad de salida por el coseno del ángulo θ. Y ahora nos vamos a... Y obviamente nos están pidiendo la altura. Nos vamos a la altura en función del tiempo. Y la altura va a ser la velocidad inicial, que es la velocidad de salida, que en este caso es VI, por el seno del ángulo, y que el ángulo es θ, por el tiempo. Y el tiempo es la distancia dividido en la velocidad de salida por el coseno del ángulo, ¿ya? Menos un medio de la gravedad, y eso ya dijimos que era 4,9. Aquí me tiré al tiro la ecuación, que acuérdense que esa ecuación en función del tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya, esa es la fórmula, por si acaso dice, ¿de dónde está sacando eso? 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo nos dicen que es la distancia al cuadrado dividido por la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo, que es al cuadrado. Velocidad inicial se va con velocidad inicial. Por ende, la altura del edificio en función del tiempo va a ser igual a seno partido por coseno. Ya dijimos que eso es tangente del ángulo por la distancia, que en este caso es d, menos 4,9 d cuadrado partido por la velocidad de salida al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado, ¿ya? Y ahí podemos obtener la altura del edificio, y obviamente si nos diera los datos podríamos llegar y reemplazar. Perdón, este es 4,9. Me estoy comiendo un 9, es 4,9 d al cuadrado. Y ahí está listo esto, que queda en función de los datos que aquí nos lo entregan. Vamos por el siguiente ejercicio. Problema 2, dice: mientras algún metal fundido salpica una gota, vuela hacia el este con una velocidad inicial VI a un ángulo θI sobre la horizontal, y una gota vuela hacia el oeste con la misma rapidez al mismo ángulo sobre la horizontal. O sea, ambas velocidades de salida son iguales y ambos ángulos son iguales. En términos de velocidad y de ángulo, encuentra la distancia entre las dos gotas en función del tiempo. Y obviamente, nuevamente, lo mismo. Entonces, por ejemplo, la posición X en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿ok? Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta acá va a tener una distancia 1,
y la distancia que hay de aquí hasta que cae la gota va a ser también la misma distancia. Por ende, vamos a calcular la distancia de un puro lado, o sea, la distancia en función del tiempo, la distancia total, la distancia de estos dos, va a ser igual a d1 más d2. O sea, 2 por la velocidad de salida, que es velocidad i, por el coseno del ángulo, que es coseno de teta, por el tiempo. ¿Ya? Y ahí queda la distancia de ambas gotas, o sea, d1 más d2, o sea, dos veces d1, porque las dos son iguales. ¿Ya? No sé cómo de otra manera explicar esto, queda simplemente expresado. Vamos por el siguiente ejercicio. Problema número 3. Este está bonito. Dice, el piloto de un avión que transporte un paquete de correo a un lugar remoto desea soltarlo en el momento justo para que alcance el punto A. O sea, aquí lo dirá y va a caer acá. ¿A qué ángulo? Ya, fíjense que aquí el ángulo está bajo la horizontal. Con la horizontal deberá formar la visual al blanco en el instante de lanzamiento. El avión vuela horizontalmente a una altura de 152 metros y con una velocidad de 193 kilómetros partido en hora. Use la gravedad, que es metros partido por segundo al cuadrado. Fíjense que las unidades son distintas. Metros, kilómetros, hora y segundo. Entonces, la velocidad del avión, o sea, esa velocidad es la misma del vector X, ¿ya? Porque esa velocidad es el vector X, por así decirlo. Y la velocidad, cuando suelte el paquetito, va a tener solamente velocidad en el vector X y va a ser la misma el avión, o sea, 193 kilómetros por hora. O sea, la velocidad en el vector X es 193 kilómetros por hora, ¿ya? Pero esto hay que pasarlo a metros partido por segundo, así que los kilómetros se tienen que ir para la casa, tienen que aparecer los metros, 1 y 1000 por, y las horas también se tienen que ir para la casa y tienen que aparecer los segundos abajo. Entonces yo sé que una hora son 3600 segundos y eso me va a entregar un resultado de 53,61 metros partido por segundo, ¿ya? Fíjense qué hermoso, todas las unidades tienen que dar lo mismo, o sea, la velocidad del avión es 53,61 y nos están pidiendo el ángulo. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Si va a esa velocidad, ¿cuánto tiempo se va a demorar en llegar acá? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el tiempo? Y se fijan, si este paquete yo lo suelto, este viejo va a caer. Entonces, la altura en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de salida por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, tengo la altura es 152. Ahora, la velocidad de salida por el seno del ángulo, esto me da 0 porque el ángulo aquí es 0 grados y seno de 0 es 0, así que este, digámosle, para la casa. Ya, y ahora la altura, este es el otro tema. Como el gallo que está mirando está aquí arriba, la altura está hacia abajo, así que la altura es negativa, o sea, menos 152. Es igual a menos un medio de la gravedad, dijimos que eso es 4,9 por t al cuadrado. Ahora, este 4,9 va a pasar dividiendo, por ende me va a quedar que el t al cuadrado va a ser igual a menos 152 dividido en menos 4,9. Y fíjense, menos con menos se van, chao para la casa, por ende extraigo raíz de eso y me da que el tiempo es igual a... Entonces el paquetito va a caer a un tiempo, se va a caer 5,57 segundos. O sea, ese tiempo se va a demorar el paquete caer en el suelo. Ahora, yo lo que quiero saber es cuánto va a avanzar en ese tiempo. Entonces voy a decir, la distancia, o sea, vamos a cambiar el color, la distancia en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Ok? Ya. Entonces, en este minuto, cuando yo suelto el paquete, el ángulo es 0. Y coseno de 0, eso es 1. ¿Ya? Obviamente no es ese ángulo de acá, sino el ángulo que cuando se suelta. Cuando se suelta el mismo ángulo en la dirección que va el avión. ¿Ok? Entonces, es el X en función del tiempo. Va a ser igual a la velocidad inicial y dijimos que era 53,61 por el tiempo, que es 5,57. Por ende, la distancia recorrida, ¿ya? La distancia recorrida. Recuerden que ese vector, el Vx, nunca va a cambiar a medida que vamos avanzando. Es 53,61 por 5,57. O sea, el paquete va a avanzar 298,6 metros. 298,6 metros. Entonces, fíjense que aquí se va a formar un lindo y hermoso triángulo rectángulo hacia abajo, fíjense, ahí, ¿ya? Bueno, el punto es acá, así que el triángulo se forma acá, ¿ya? Aquí, ya, ahí.
Y fíjense que aquí está el ángulo y yo lo que necesito, ya, ahí quedó. Este viejo de aquí es 298, ese 152, necesito el ángulo de ahí. Por ende, se va a hacer tangente a la menos 1 del ángulo, o sea, de I 152 dividido en 298,6. Y eso me va a entregar un ángulo de shift tangente, abro paréntesis, 152 dividido en 298,6, cierro paréntesis, ese me va a entregar un ángulo de 26,97 grados. 26,97 grados bajo la horizontal. Horizontal. Ya escribo como doctor, pero usted me entiende. Entonces el ángulo que estoy buscando es 26,97. Ese es el ángulo que busco, ¿ya? Aquí en este caso de aquí no se confundan que dije que el ángulo es 0 porque el ángulo es el ángulo salida, o sea, el ángulo de x, de la velocidad x, y esa velocidad es así, va ahí, ¿ya? Va en ese ángulo y por eso es 0 con la horizontal. Vamos por el siguiente ejercicio. Este ejercicio, el problema 4, señores, yo diría que va en la prueba porque es hermoso. Ya este otro ejercicio también es hermoso. Dice, un barco enemigo se encuentra en el lado este de una isla montañosa, el cual dispara proyectiles con una rapidez inicial de 25 metros partido por segundo. Entonces yo inmediatamente, como les he dicho, digo velocidad inicial, cambiemos el color, es 250 metros partido por segundo. El barco está situado a una distancia horizontal de 2.500 metros, eso no lo voy a notar porque está más que a la vista, con el pico de la montaña a una altura de 1.800 metros, 1.800 metros, eso sí lo voy a notar porque entre tantas cositas ahí se puede confundir altura, montaña, 1.800 metros, ¿ya? En el lado este de la isla, a 300 metros del pico, se encuentra una playa, ¿ya? O sea, el barco está a 2.800 de la playa del otro lado. Determine a qué distancias desde la playa oeste un barco podría estar seguro del impacto de los proyectiles disparados por el barco enemigo. Y fíjense que aquí hay dos ángulos de tiro. Un ángulo más amplio, que su cresta está aquí y cae más cerquita del barco, y un ángulo más acotado, que está por acá, pasa por justo por ahí y cae hasta otro lado, cae un poquito más lejos. Entonces, obviamente, yo voy a calcular el de esta caída, porque es lo más acotado posible, ¿ya? Y también podríamos calcular el de este. Calculemos la de los dos. Entonces, este tipo de ejercicio ya lo hemos hecho. Entonces, ustedes ya saben, esto va a quedar en función del tiempo. Voy a decir que x en función del tiempo, ¿ya? X en función del tiempo. ¿Y qué voy a calcular aquí? El ángulo, ¿ya? Los dos ángulos de salida, ¿ya? ¿Y qué x voy a calcular esa x de ahí y esa x de acá? Obviamente, va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo, que es el que estoy buscando, por el tiempo, ¿ya? Y aquí obviamente despejamos el tiempo, pero reemplazamos los datos. El x va a ser... Entonces, este x lo vamos a calcular aquí como cuando llega aquí arriba, ¿ya? El x que necesito llegar aquí arriba. Es parecido al del fusilero, ¿ya? Entonces, van a ser 2500. 2500 es igual a la velocidad de salida, que es 250, por el coseno del ángulo, que es el que no tengo. Coseno del ángulo por t, ¿ya? Y el t lo vamos a dejar... T es igual a 2500 y dividido por 250 por el coseno del ángulo, ¿ok? Ya, este 250 con el 2500 arriba yo los puedo simplificar. Me va a quedar 2500 dividido en 250, 10. Por ende, el tiempo va a ser igual a 10 partido por coseno del ángulo, ¿ya? Ya no vamos a calcular el I en función del tiempo. I en función del tiempo, y ese I va a ser este 1800, justo en la crestita ahí. Va a ser igual a la velocidad de salida por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta altura es 1800. 1800 es igual a la velocidad de salida, que es 250 por el seno del ángulo por t, y t es 10 partido por coseno del ángulo, menos
Un medio de la gravedad ya sabemos que es 4,9 por t al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado partido por coseno cuadrado del ángulo. Y se fijan, ahora solamente nos quedó seno y coseno. Ya sabemos que seno partido por coseno es tangente. Por ende, este me va a quedar 1800 es igual a 250 por 10, 2500 por la tangente del ángulo, menos 4,9 por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, eso es 100 por 4,9, eso va a ser 490. 490, y ya sabemos que coseno al cuadrado del ángulo es 1 más tangente al cuadrado. Esto apréndanselo de memoria porque si lo preguntan en la prueba, o sea, dalo por hecho que lo van a preguntar. Por algo lo han metido ya como en 3 preguntas. Entonces ahora vamos a poner 1800 es igual a 2500 tangente del ángulo menos 490 menos 490 tangente cuadrado del ángulo. Tiramos todo al lado izquierdo, me va a quedar que la tangente al cuadrado del ángulo menos 2500, es 490, 490 tangente al cuadrado, menos 2500 tangente del ángulo, y este 490 pasa sumando, así que va a ser 1800 más 490, y eso me da 2290 más 2290, y eso está igualado a 0, y ahí tenemos la ecuación cuadrática que estábamos buscando. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí la tenemos. Por ende, vamos a decir, vamos a cambiar el color, voy a decir que A es igual a 490, B es igual a menos 2500, y C es igual a 2290. Voy a limpiar esto para seguir trabajando. Ustedes ya creo que lo anotaron. Por ende vamos a ocupar la vieja confiable. Menos B. Y el B vale 2500. Así que sería... Entonces va a quedar menos B y el B es 2500. O sea, menos 2500 y menos por menos da más. Así que sería 2500. Más menos. B al cuadrado, 2500. El negativo ya dije que no lo coloco porque el cuadrado se lo pitea. Menos 4 por A. Y A vale 490. 490. Por C que vale 2290, y esto está en raíz dividido en 2A. 2 por A que vale 490. Entonces yo voy a decir que 2500 más menos, y voy a desarrollar esa raíz. Esa raíz al resolverla me quedan 1327,25 dividido en 490 por 2, que va a ser 980. Y por ende esto me va a quedar una tangente 1, que me va a dar, y vamos a ocupar la suma. 2500 más 1327,25 dividido en 980, o sea 3,9. 3,9. Por ende yo digo tangente a la menos 1, y eso me va a entregar el ángulo. Shift tangente de lo anterior, que va a ser 75,63. 75,63 grados. Y la tangente 2, que va a ser con el negativo, o sea, va a ser 2500 menos 1327,25 dividido en 980, eso me va a dar 1,196, o sea, 1,2. Entonces la tangente a la menos 1 me va a decir, shift tangente de la respuesta anterior, 50,11. 50,11 grados. ¿Ya? Ya ahí tenemos los dos ángulos de lanzamiento. Entonces, ya que tenemos los ángulos, ahora tenemos que ver a qué distancia van a caer estos a la playa. Ya tenemos identificados los dos ángulos, y vamos a poner ángulo 1 es igual a 75,63 y ángulo 2 es igual a 50,11 grados. Obviamente dicen, determina a qué distancia de la playa oeste un barco podría estar seguro. O sea, si el proyectil cae acá, tenemos este rango de protección, pero si el proyectil cae aquí, solamente tenemos este rango de proyección. Ya. Voy a calcular solamente del proyectil que cae más cerca de la playa. Obviamente el otro se tiene que replicar el modelo de ejercicio, pero obviamente en el rango
verde está más seguro el barco que en el rango negro. Entonces fíjense que el proyectil que cae en el rango verde es el proyectil que tiene mayor amplitud, o sea, el de 75,63. Es el que hace ese cresta justo aquí. Entonces, para saber eso, yo voy a calcular cuánto tiempo se demora en llegar al punto más alto. Y en el punto más alto nosotros sabemos que la velocidad en I en función del tiempo es igual a 0. Entonces voy a ocupar la fórmula que dice que la velocidad en I en función del tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Entonces la velocidad en I en ese punto es 0. Va a ser igual a la velocidad inicial, que sabemos que es 250, por el seno del ángulo más amplio, 75,63. 75,63 menos 9,8 por el tiempo que se demora en llegar ahí. Entonces yo calculo este 250 por, seno de 75,63 por 250, y eso me va a dar 242,17. O sea, este 9,8 lo pasamos para el otro lado, me queda 9,8t es igual a 242,18. Este 9,8 lo pasamos dividiendo, por ende me queda que el tiempo es igual a, voy a ocupar todos los decimales, dividido en 9,8, me da 24,71 segundos. 24,71 segundos. O sea, a ese punto de ahí me demoro 24,71. Entonces, a este punto de acá abajo me va a demorar el doble. O sea, t de llegada va a ser ese mismo por 2. O sea, se demora en caer el proyectil 49,42 segundos. Ahora, sabiendo cuánto se demora en caer el proyectil, vamos a poder saber cuál es la distancia total. Y eso me va a decir que la distancia en función del tiempo, cambiemos el color a esto, va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces, la llegada, la caída va a ser la velocidad de salida 250 por el coseno del ángulo, que va a ser 75,63. Obviamente se tiene que ocupar el mismo ángulo por el tiempo de llegada, que son 49,42 segundos. Por ende, la distancia va a ser igual a 250 por el coseno de 75,63 por 49,42. O sea, la caída de este misil va a caer a 3066,3 metros. ¿Ok? O sea, desde el barquito hasta acá hay 3066 metros. Pero del barco hasta justo en la orilla de la playa hay 2800 metros. O sea, sería 3066,3 menos 2500 más 300. O sea, 2800 metros. Eso me va a decir 3066,3 menos 2800 metros. Eso me quiere decir que tengo un rango de 266,3 metros de seguridad. O sea, este pedacito que tengo aquí son 266,3 metros de seguridad. Entonces, determina qué distancia de la playa oeste un barco podría estar seguro del impacto de los proyectiles disparados por el barco enemigo. Si nos apegamos al ángulo más amplio, que permite que la bala llegue más cerca de la playa, estoy seguro hasta 266,3 metros desde la orilla de la playa. Ahora, si tú quieres saber esta distancia de acá, tienes que hacer el mismo proceso, pero con el ángulo más pequeño, que es 50,11. Te invito a que lo hagas para que veas que eso te permite llegar con la bala más lejos. Vamos por el siguiente ejercicio. Y obviamente, si haces el cálculo y ves que la bala llega más lejos, déjanos acá abajo en el comentario. La bala con ese ángulo llega a esta distancia, por ende me entrega un rango de seguridad tanto, ¿ya? No lo hago porque el mismo proceso, solamente cambiamos el ángulo. Vamos por el siguiente ejercicio.
Problema 5. Dice, el niño de la figura arroja una bola de nieve de modo que ésta golpea la pared del edificio a la altura máxima. O sea, la está golpeando cuando llega a la altura máxima y después de aquí tendría que empezar a caer. ¿Ya? Por ende, la velocidad en I en ese punto, es igual a 0. Si la bola tarda 1,5 segundos, o sea, el tiempo subida fue de 1,5 segundos en ir de A hasta B. Determine la velocidad en A. Entonces notemos todo lo que tenemos. El tiempo a la altura máxima dicen que es de 1,5 segundos. La distancia de X en ese tiempo es de 5,4 metros. Y la altura del edificio no la sabemos. ¿Qué más tenemos? Y es todo lo que tenemos. Y el niño está arrojando la bola a 1,2 metros, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a calcular? Nosotros vamos a calcular la distancia recorrida en función del tiempo, en X, va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Qué tenemos? La distancia recorrida, 5,4. 5,4 es igual. La velocidad de salida por el coseno del ángulo es la velocidad en el vector X, por el tiempo que es 1,5. Por ende, la velocidad en X va a ser 5,4 dividido en 1,5. Y eso nos va a arrojar un aproximado de 3,6 metros partido por segundo. O sea, la velocidad en X es 3,6 metros partido por segundo. Ahora calculemos la velocidad en Y. Nosotros sabemos que la velocidad en Y en función del tiempo, ahí arriba va a ser 0. Por ende, nosotros vamos a tener que la velocidad en Y en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de salida por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. La velocidad Y en el punto más alto es 0. La velocidad de salida por el seno del ángulo es la velocidad en función de X. Y eso menos la gravedad por el tiempo. Y la gravedad por el tiempo es 9,8 por el tiempo que se demoró en llegar arriba, que es 1,5. 1,5. Por ende, 9,8 por 1,5, 9,8 por 1,5 me arroja 14,7, que es negativo, lo paso por el otro lado. Me va a quedar que la velocidad en I es 14,7 metros partido por segundo. Es igual a la velocidad en I. Por ende, si tengo la velocidad en Y y tengo la velocidad en X, ¿ya? Tengo el VO por el seno del ángulo de salida y el VO por el coseno del ángulo de salida, puedo calcular la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la velocidad nos dice que va a ser 3,6 al cuadrado más 14,7 al cuadrado, y esto en raíz. Por ende, el vector de velocidad de salida me dice que esto va a ser 3,6 al cuadrado más 14,7 al cuadrado, y la raíz de eso me dice que la velocidad con la que el niño arroja esto es de 15,13 metros partido por segundo. Y ahí tenemos la velocidad con que es arrojada esta bola, que es la pregunta A. Ahora nos preguntan el ángulo de tiro. Ahora vamos a calcular la B. Yo tengo la velocidad en X, que me dice que es 3,6. Y tengo además la velocidad en Y, que me dicen que es 14,7. ¿Ya? Voy a borrar esto. Y con esos dos vectores, o sea, el vector en X que va aquí y el vector en Y que va ahí, yo puedo calcular también el ángulo. Por la otra manera sería calcular la altura del edificio. Pero lo voy a calcular simplemente con las velocidades. Por ende va a ser tangente a la menos 1 del vector en Y, que va a ser 14,7, versus el vector en X, que es 13,6. Entonces digo tangente a la menos 1, shift tangente, abro paréntesis, 14,7 dividido en 3,6, cierro paréntesis. Eso me entrega un ángulo de 76,24 grados. 76,24 grados. Y ese es el ángulo de tiro del muchacho. ¿Ya? Y vamos ahora para saber la altura del edificio. Y la altura del edificio, ¿yo cómo la voy a calcular? Voy a decir la altura en función del tiempo es igual a la altura en que el niño arroja la bola, que es 1,2, más la velocidad de salida por el seno del ángulo, o sea, el VI, que va a ser 14,7,
por el tiempo y se demora 1,5 segundos en llegar arriba, menos un medio de la gravedad, que ya dijimos que eso es 4,9, por el tiempo al cuadrado, 1,5 al cuadrado. Y esa altura, si yo meto todos estos cálculos a la calculadora, me va a decir que el edificio tiene una altura de 12,23 metros. La altura del edificio va a ser 12,23 metros. Y ahí tenemos la tercera pregunta respondida. Nos dicen, una piedra es lanzada horizontalmente desde la cima de un acantilado a 45 metros de altura con una velocidad de 15 metros partido por segundo. Entonces tenemos aquí nuestro acantilado, ¿ya? Y la piedra es lanzada horizontalmente, o sea, es lanzada hacia allá con una velocidad en X de 15 metros partido por segundo y una altura del acantilado de 45 metros. 45 metros. Nos dicen con cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al suelo. Y eso va a ser la función de altura en T, va a ser igual a la velocidad de salida por el seno del ángulo de salida, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, tenemos la altura que es, como estamos ahí arriba, la estamos mirando hacia abajo, va a ser de menos 45, es lo que tiene que caer. La velocidad por el seno del ángulo, el ángulo de salida está en 0 grados, así que esto se va para la casa, se llama 0. Menos un medio de la gravedad, y eso ya dijimos que era 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces yo aquí digo que el tiempo al cuadrado va a ser igual a menos 45 dividido en menos 4,9, ya los menos se van con el menos, les traigo raíz a eso y me dice que el tiempo en que va a caer la señorita esta es de 3,03 segundos. 3,03 segundos. Y después nos preguntan cuál es la distancia horizontal desde la base del acantilado hasta el punto donde la piedra toca el suelo. Entonces ahí vamos a decir que la distancia recorrida en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿ya? Y la velocidad de salida por el coseno del ángulo es el Vx, por ende esto va a ser 15. Por ende la distancia recorrida en función del tiempo van a ser los 15 metros partido por segundo por el tiempo, que es 3,03. Por ende eso va a ser 45,45 metros. Y esa es la distancia total recorrida por la piedra hasta que toca el suelo. Y vamos por la siguiente pregunta. Siguiente problema que nos dieron como bonus track. Nos dicen, el récord de salto sobre el colchón de aire es de una altura de 99,4 metros. Sin considerar la resistencia del aire y determinar la velocidad de la persona antes de chocar con el colchón. Entonces nos dicen que hay una altura de 99,4 metros hacia abajo. Este ejercicio es de caída libre, por ende vamos a jugar la fórmula de caída libre, donde dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial y ambos al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad final es la que nos están preguntando, así que sería velocidad final al cuadrado. La velocidad inicial es 0, así que no la consideramos. 2 por 9,8 por la altura, y la altura es 99,4. 99,4. Si yo meto todo esto en la calculadora, me da que la velocidad final es igual a 44,14 metros partido por segundo, ¿ya? O sea, con esa velocidad llega la persona abajo. Ahora, la otra persona, el récord está en 39 metros partido por segundo. No sé si el récord es quien llega más suave o quien llega más rápido. Pero si la otra persona llegó más suave, eso quiere decir que hizo algo, no sé, estiró la ala, generó un poco de roce, algo para que disminuyera su velocidad. Pero ahí está listo este ejercicio. Bueno amigos, hasta aquí hemos finalizado esta guía. Hay muchos ejercicios. Ojalá mañana alcancen a estudiar, ya que su prueba es el día martes y que tienen tiempo para estudiar. No se olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, hablarle a sus colegas de las otras promociones más jóvenes, decirles de este canal, de la ayuda que yo estoy prestando para así hacer crecer este canal y volver a ser un canal grande como era antes que me lo hackearan. Nos estamos viendo en otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.